todo es permitido, pero nada es posible. Ellos se saltan el cielo, ¿no? Prometen que van a saltar el cielo, pero cuando llegan ya no se puede asaltar. Porque su objetivo es precisamente el contrario. Es garantizar que nada cambie. Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo de historia sobre mayo del 68. Un proceso vital para entender en el berenjenal en el que estamos hoy en día. Es el momento en el cual la nueva izquierda hace su aparición y se convierte en lo hegemónico. Y hace un verdadero ajuste de cuentas a la izquierda tradicional, vamos a decir, más obrerista y revolucionaria. Mayo del 68, bueno, hay unos antecedentes que dentro del movimiento estudiantil, en enero, un ministro francés acude a la universidad y Cohn-Bendit, que es una persona bastante relevante en el ámbito universitario de ese momento, se encumbra cuando le afea que no están tratando la cuestión sexual en los jóvenes. Eso le catapulta a ser líder estudiantil y una imagen del movimiento. Y posteriormente, en marzo, realizan un encierro, el cual dará pie a el movimiento 22 de marzo, que será precisamente la organización que dirija Cohn-Bendit, que es, como decía Raymond Aron, ese anarquista alemán. Pues ese anarquista alemán será uno de los inspiradores y de los promotores de ese mayo del 68 francés. Hay que recordar que este personaje ha terminado siendo, siguiendo la coherencia de su ideología, profundamente reformista y eurodiputado de los Verdes. O sea, él es ecologista y reformista en la actualidad. Este movimiento, la gente lo dibuja como, hay mucha romantización, ¿no? Sobre todo por parte de la izquierda de este proceso, lo dibuja como, bueno, prácticamente tocaron el cielo con las manos y fue la mayor revolución de la historia, cuando en realidad es un proceso que fracasó y ahora analizaremos por partes si realmente fue tan revolucionario. Pero lo que sí dijeron es que fue algo espontáneo, y el mismo Raymond Aron, que es un conservador, pero en este caso considero que es muy preciso, dice que no, que es algo que ya venía de antes y que efectivamente sí tiene un factor espontáneo, pero no solo lo espontáneo. Sí había algo de organización detrás. Cuando se empiezan a desarrollar este movimiento es precisamente en una protesta contra los exámenes, de cómo estaba la universidad. Hay bastantes testimonios, yo voy a poner en la descripción la bibliografía, que afirman que hubo muchos profesores que se opusieron a hacer una reforma en la universidad y sin embargo cuando todo esto empezó se sumaron al movimiento, ¿no? Aquello de arrimarse al sol que más calienta, pues eso también pasó en mayo del 68, es una cosa que suele pasar lamentablemente mucho con intelectuales y profesores de universidad. Cuando esto se inicia en el campus de Nanterre hay un encierro, el decano cierra la facultad, se arma un poco la de San Quintín, no se les reprime como normalmente hacían con las huelgas obreras, etcétera. Trasladan las protestas a la Sorbona y ahí es donde hay más represión, ¿no? Entonces empieza a hacerse una bola, empieza a aumentar esa conflictividad. Y esto sería lo que es la primera etapa de mayo del 68, que sería la etapa estudiantil, en la cual solo está el movimiento estudiantil. Muchos autores lo cifran entre el 3 y el 11, hay gente que lo pone un poco antes, pero bueno. La noche de las barricadas, la del 10 de mayo, es sin duda el momento en el cual eso implosiona y empieza a haber más disturbios, barricadas de fuego, y es un poco la romantización de los disturbios que se ha hecho por parte de cierta izquierda. Eso prepara las condiciones a pasar a la segunda etapa, que es en la que se une el movimiento obrero. Tanto la CGT, que estaba controlada o dirigida por el PCF, por el Partido Comunista de Francia, que era quien tenía la hegemonía en ese sindicato, se deja arrastrar por las bases que se solidarizan con los estudiantes y a pesar de las posiciones totalmente críticas que mantuvieron en un principio frente a los estudiantes, empiezan a sumarse en solidaridad y termina habiendo una huelga general que entre otras cosas exigía mejoras salariales, de las condiciones de vida, etcétera, cosa que eso sí que lo consiguieron.
Pero una cosa a tener en cuenta es que no tenían los mismos objetivos los estudiantes, que empezaron con el tema de los exámenes, anteriormente la cuestión sexual, etcétera, que los trabajadores. Es decir, esos dos grupos tenían objetivos diferentes. Luego hablaremos de la composición de clase, etcétera, etcétera. Ahora solo quiero hacer una ligera, muy ligera introducción histórica. Se suman los trabajadores, empieza a haber más polarización y más conflictividad y hay una escalada, ¿no?, de tensiones, de represión, etc. Cuando esto sucede, De Gaulle se ve totalmente desbordado porque la cosa va cada vez a más y a una intervención pública que hace el día 24, llama al orden, llama a un supuesto referéndum, quiere tomar una serie de medidas, pero fracasa. Nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque. Fracasa y la cosa se va tensando más, hasta el punto de que desaparece, sale del país, de hecho va a Alemania a reunirse con un general francés allí destinado, y hay miedo, aparte de todos los sectores, de que estalle una guerra civil, de que se meta el ejército y haya una guerra civil. De Gaulle, en este momento, y frente a la anarquía hacia la que estaba tendiendo el movimiento, supo aprovecharse y el día 29 vuelve y en un discurso épico, a los que ya hacía muchos años que no daba, llama a la ciudadanía, a los ciudadanos de bien, entre comillas, hace una llamada al orden a defender la nación francesa, ¿no?, de supuestamente la insurrección bolchevique prácticamente. Entonces hace ese llamamiento y consigue movilizar a la ciudadanía, amplias capas de la sociedad, en contra de todo el proceso de mayo del 68. Esa movilización tiene repercusiones, obviamente, convoca unas elecciones, el Partido Comunista de Francia y los partidos de izquierdas aceptan esas elecciones y van a las elecciones porque ninguno tenía en mente apoyar la insurrección armada. En la realidad, el Partido Comunista de Francia, que ahora lo hablaré, ya estaba en unas condiciones que ellos querían conseguir el gobierno del Frente Popular dirigido por ellos. Entonces estaban dispuestos a que les den el poder, pero no estaban dispuestos a tomarlo, ¿no?, con los métodos de insurrección, etcétera. Entonces ellos aceptaron esas elecciones y en las elecciones De Gaulle arrasa. Literalmente arrasa. Todos los partidos de izquierdas tienen un amplio retroceso y a esto hay que sumar que el 12 de junio ilegaliza a ciertas organizaciones revolucionarias. Digo revolucionarias porque es como se consideraban, no porque yo considere que el movimiento 22 de marzo sea muy revolucionario. Pero, por ejemplo, el movimiento 22 de marzo lo ilegalizan y a otra serie de organizaciones. Entonces entra un receso y van encauzando las cosas, ¿no? Los obreros sí que consiguieron las subidas salariales y mejoras respecto al empleo, y los estudiantes, bueno, también consiguieron que se planteara la necesidad de una reforma urgente de la universidad. Entonces, en ese sentido, sí se cumplieron ciertas metas, pero De Gaulle salió reforzado y lo que era el movimiento, esa efervescencia de queremos la revolución, fracasó, o sea, se vino abajo. De todas maneras, De Gaulle, todo esto le pasó factura, porque a pesar de ese momento en el que fue capaz de movilizar y de reencauzar la situación, en el 69 convoca un referéndum, lo pierde, dimite, se retira y un año después, 1970, fallece. Y ese sería, bueno, el desarrollo histórico muy resumido de lo que fue en mayo del 68. Ahora vamos a ver ciertas cuestiones que para mí son de relevancia, que van a ser el papel del Partido Comunista, Pasolini y otros críticos sobre la cuestión de mayo del 68 y cómo lo vieron y cómo lo enfocan. Y luego, aparte, también he querido hacer un apartado para el que para mí hace la mejor crítica y la posición más correcta, que es Michel Clouscar. Yo tengo estos dos libros, que son los que están en castellano. En este lo desarrolla bastante, el tema de mayo del 68, y he decidido hacer un apartado propio. Y a través de los críticos vamos a analizar el tema de la composición de clase, los objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, no quería hacerlo antes porque quiero hacer un resumen rápido y ahora nos vamos a meter en materia. El Partido Comunista de Francia era una fuerza relevante en la sociedad francesa y además controlaba la CGT, como ya he dicho. La posición que tuvieron frente al proceso de mayo del 68 fue de rechazo. Pero, como he dicho, las bases fueron tirando, ¿no?, a través de la CGT y terminaron metiéndose de forma
indirecta en un principio en el conflicto. Por los estudiantes, el PCF fue visto como, bueno, y criticado como un grupo que no llegó a dar el paso, ¿no? Y como uno de los principales culpables de que no triunfara esa revolución. Y también fueron muy criticados por De Gaulle por el hecho de no ser capaces de controlar la situación. Porque, como he dicho, llevaban ya una deriva ideológica importante desde la última época de Maurice Thorez, en el cual pues aprobaron, bueno, las posiciones de Khrushchev al final, aunque tuvieron un poco de reticencias al principio, al final lo aceptaron. Waldeck Rochet, sé que lo pronuncio un poco mal, que era el secretario general en este momento, continuó un poco en esa deriva y terminó facilitando que llegara Georges Marchais y se implantara el eurocomunismo, etcétera. Ellos no estaban ya por la insurrección ni la toma del poder, entonces no podían apoyar una insurrección inducidos por los estudiantes, pero ellos sí estaban dispuestos a aceptar el poder si se lo entregaban. Ellos querían realmente dar una imagen de partido de orden y que ellos podían gobernar en Francia y podía haber un frente popular donde ellos fueran la fuerza dominante o hegemónica. Esto les salió muy mal, ellos estuvieron haciendo un análisis constante para ver qué medidas tomar, pero al final actuaron con tibieza, no se decidieron por una estrategia concreta y eso llevó a que cuando De Gaulle hizo las elecciones, pues pasaran que lo tengo por aquí, de tener 73 diputados a tener 34. O sea, para que se hagáis una idea del bajón que pegaron. Un bajón del que ya no se recuperaron posteriormente. Entonces, mayo del 68 pasó mucha factura al Partido Comunista de Francia y realmente empezó a ser la hegemónica posteriormente a esto, otra izquierda diferente. Entonces el Partido Comunista de Francia no supo actuar a tiempo, se vio desbordado por los acontecimientos y no fue capaz de tomar una posición u otra para realmente poder haber llegado a tomar el poder o a que se lo entreguen. Por lo tanto, fueron una de las fuerzas, bueno, que más ahorraron energías en este proceso, pero que aún así quedaron claramente derrotados. Incluso profesores universitarios conservadores como Raymond Aron calificaron el proceso revolucionario de mascarada, ¿no?, de psicodrama. Y esencialmente la caracterización de clase que hacían de este movimiento era que eran de clase media alta, es decir, era para ellos un movimiento en esencia a nivel de clase burgués. Esto pues no es algo solo defendido por los conservadores, aunque haya citado a Raymond Aron, sino que incluso Hobsbawm, por ejemplo, que es un historiador marxista, también, además que tiene una visión positiva del proceso, también afirma que, bueno, que a nivel de composición de clase, ¿no?, de este movimiento, que obviamente las clases medias eran las dominantes, ¿no? Eso es algo, yo creo que reconocido por la mayoría de la gente, excepto aquellos que lo romantizan de una manera exagerada. Gilles Lipovetsky, que, bueno, la biografía dejó un libro de él, en su libro La Era del Vacío, lo calificó como algo laxo y relajado, el propio movimiento. Es decir, estamos hablando de alguien que sí que tenía una visión, bueno, y que apoyó en su día este movimiento y que luego, pues fijaos que al final la posición que ha tenido ha sido bastante crítica. Hobsbawm, por ejemplo, a la hora de hablar del marxismo que defendía esta gente, o sea, para que os hagáis una idea, voy a leer una cita suya, dice: era un marxismo peculiar, con una orientación universitaria, combinado con otras modas académicas del momento y, a veces, con otras ideologías nacionalistas o religiosas, puesto que nacía de las aulas y no de la experiencia vital de los trabajadores. De hecho, tenía poco que ver con el comportamiento político práctico de estos nuevos discípulos de Marx, que normalmente propugnaban la clase de militancia radical que no necesita análisis alguno. Bueno, esto creo que también deja bastante claro cuál era su marxismo, no el de Cohn-Bendit, que era anarquista, pero sí el de otros, que es precisamente una mezcla entre, bueno, nacionalismo, idealismo, con algunos aspectos del marxismo, etcétera, lo cual para mí es, obviamente, en el mejor de los casos, revisionar el marxismo, o sea, que es algo muy negativo. Quería tener unas palabras también sobre Pasolini, que fue autocrítico, que también caracterizó en mayo del 68 a estos estudiantes como algo burgués y se opuso a ellos. Tiene un poema que es bastante largo, que se llama El PCI a los jóvenes, y quiero leer un pequeño apartado. Dice: ahora, los periodistas de todo el mundo, incluidos los de la televisión, les lamen, como creo que aún se diga en el lenguaje de las universidades, el culo. Yo no, amigos. Tienen caras de hijos de papá. Buena raza no miente. Tienen el mismo ojo ruin. Son miedosos, ambiguos, desesperados. Muy bien. Pero también saben cómo ser prepotentes, chantajistas y seguros. Prerrogativas pequeño burguesas, amigos. Cuando ayer en el Valle Giulia pelearon con los policías, yo simpatizaba con los policías, porque los policías son hijos de los pobres. En el Corriere della Sera, que él escribía allí periódicamente, como columnista, él también atacó a
la experiencia de mayo del 68. En Escritos Corsarios podéis ver varios, sobre todo uno en concreto, los intelectuales, varios artículos que tratan sobre esto. Él habla de que se constituyó una moda, ¿no? Una estética de la revolución, que en realidad estaba al servicio del sistema y que no tenía nada de revolucionario, tesis que también defiende Michel Clouscar, y en ese sentido me parece bastante visionaria, ¿no? Visionario todo este desarrollo que hace Pasolini. Él además criticó a los intelectuales, diciendo que los intelectuales tienen que ser críticos con todo y que con mayo del 68 no lo fueron, sino que, como decía Raymond Aron, muchos se sumaron por el simple hecho de que era la moda y era la tendencia, y se sumaron a cosas que incluso anteriormente algunos se habían posicionado en contra. A Pasolini le señalaron, tanto que hay alguna gente de la izquierda, la nueva izquierda, la que lo reivindica por el cine. Pasolini fue señalado en su día, igual que ahora señalan a Nair y Simón o me señalan a mí, de neorrancio, de rojipardo y de otras cosas. Pasolini en esa época también le señalaron por participar o escribir en medios como Il Corriere della Sera y otras cuestiones. De hecho, le dijeron que le acusaban de reivindicar la Italia negra de Mussolini, porque él decía que esa sociedad, bueno, hablaba de las virtudes de la sociedad, no del régimen de Mussolini, obviamente, y le acusaban de ser un nostálgico, etcétera, etcétera. Entonces, yo que ahora lo reivindiquen me parece de chiste. O sea, es como reivindicar una cosa y a la vez criticársela actualmente a otra gente por lo mismo. Entonces, realmente me parece esperpéntico, ¿no? Lo que se hace hoy y lo que se hacía en su día también. Sin duda, el autor que creo que hace una crítica más precisa y correcta de todas es Michel Clouscar. Aquí tengo los dos libros que están en castellano: El capitalismo de la seducción y neofascismo, ideología del deseo. En ellos, bueno, se desarrolla toda la cuestión de la nueva izquierda, y en este especialmente pues está tratando el tema de mayo del 68. Él, bueno, acuña el término de lo liberal libertario, y que bajo preceptos liberal libertarios esconden una esencia reaccionaria, es decir, hacen pasar presupuestos liberales capitalistas como si fueran algo de progreso. De hecho, a lo que es mayo del 68 voy a leer algunos de los términos que dedica al proceso. Un enorme happening, una especie de toma de la Bastilla francesa, un remake irrisorio, un tumulto y también un psicodrama. Él lo vive desde el propio barrio latino, es decir, él lo vive desde París, desde el ambiente universitario en el que estaba. Todavía no era profesor, pero poco le faltaba, y él precisamente desarrolla que no tiene nada de revolucionario, y que la juventud, como precisamente está formada por diversos estratos sociales, o sea, diversas clases, y además, en este caso, la clase obrera era minoritaria, que no puede ser el sujeto revolucionario, que es la clase obrera. Entonces, lo que hace Clouscar es defender el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, frente a las tesis que defienden algunos autores, y en este caso, algunos líderes estudiantiles e incluso profesores universitarios. Clouscar es el que dice que es en mayo del 68 cuando este pensamiento se hace hegemónico. O sea, es un momento en el cual pasa de ser algo en proceso de a que ya es lo hegemónico. Y por eso tiene tanta relevancia también para nosotros el estudio de mayo del 68. Además, hay que tener en cuenta que Clouscar también desarrolla de una forma bastante más amplia que Pasolini la cuestión de la moda y la estética de la revolución. Al igual que Pasolini, lo centra sobre todo en la cuestión de los hippies y en criticar el movimiento hippie. Pero esto se podría aplicar a cualquier moda urbana del capitalismo que se dedica a fomentar este tipo de modas para hacer pasar por revolucionario algo que realmente no lo es. Incluso coger lo revolucionario y mercantilizarlo, hacer que deje de ser revolucionario y que se convierta en un negocio, ¿no? Eso es algo que pasa de forma constante y lo podemos ver en la música, en la ropa, en los famosos, etcétera, etcétera. Bueno, afirma que en mayo del 68 se hace un nuevo reparto, ¿no?, de poderes entre tres grupos, ¿no?, que son los grupos dominantes para él. Por un lado está lo liberal, que serían los capitalistas, que son los que siguen teniendo el dominio económico. Estarían los socialdemócratas, que son los que están entre bastidores en el Estado y que son los que, mantienen ese engranaje, también al servicio de los primeros, por supuesto. Y estarían los libertarios, que en este sentido actualmente yo diría que son los posmodernos, que es esta nueva izquierda, que son los que llevan el avance social o cultural, ¿no?, de la sociedad. En realidad lo que están haciendo es fragmentar en luchas parciales, cada una enfrentada a otra, mal enfocada porque no están enfocadas a la transformación de la sociedad. Por lo tanto, es sustituir la lucha de clases por estas luchas parciales, que ahora se llama lo de la transversalidad de las luchas, etcétera, etcétera, que lo único que hace es dividir, diluir
y atacar la idea de que el sujeto revolucionario sigue siendo la clase obrera. Por lo tanto, este tipo de gente, ¿no?, que se dice de izquierdas o revolucionaria y en realidad es todo lo contrario, lo que están haciendo es de mamporreros, de ayudar a poner parches y de mantener la dominación actual, capitalista. Entonces Kluskar obviamente dice que en realidad son unos reaccionarios, lo cual estoy totalmente de acuerdo. No voy a desarrollar ahora todas las posiciones que tiene sobre la nueva izquierda, que además creo que son muy correctas, sino que solo voy a hablar de esto, que está totalmente enfocado a mayo del 68 y al surgimiento de esa nueva izquierda. Hay una frase de Kluskar que a mí me parece fantástica, no solo para definir el movimiento de mayo del 68, que es para lo que él la dijo, sino en general para definir a esta izquierda. Y lo podemos ver aquí en España con Podemos, etcétera, exactamente igual a la que está en el gobierno. ¿Qué es esta? Todo es permitido, pero nada es posible. Ellos se saltan el cielo, ¿no? Prometen que van a saltar el cielo, pero cuando llegan ya no se puede asaltar. Ellos van a derogar la reforma laboral, pero luego técnicamente no se puede derogar. Y así con todo. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas. Vamos a derogar la reforma laboral, lo vamos a hacer. ¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. Es decir, ellos pueden cambiarlo todo, pero en realidad no pueden cambiar nada, porque su objetivo y su papel es precisamente el contrario, es garantizar que nada cambie. Entonces ellos supuestamente pueden permitirse lo que quieran, pero en realidad nada es posible de cambiar. Así es esta nueva izquierda, que es heredera de mayo del 68. Por eso hemos podido ver a mucha gente, de estos intelectuales de la nueva izquierda, decir que precisamente lo que define a los neorreaccionarios, a los neorrancios, a los rojipardos, es, entre otras cosas, el odio y estar en contra de mayo del 68. Y ¿cómo no estar en contra de mayo del 68? Cuando es precisamente el germen de muchos de nuestros problemas. Entonces, mayo del 68 está tan romantizado por algunos sectores que a veces es difícil incluso llegar a la verdad, es decir, llegar a los hechos. Y es un trabajo que creo que tenemos que hacer los historiadores y que yo quiero aportar mi pequeño granito de arena. Con este vídeo y con el artículo que ya os lo colgaré, bueno, lo colgaré en mis redes y lo colgaré cuando esté publicado en la descripción de este vídeo. Así que muchas gracias a todos los que lo habéis estado viendo, compartiendo, etcétera. Os animo a hacerlo más, a que por favor sigáis al canal y comentéis para decirme si realmente este tipo de vídeos os gustan, porque si os gustan quiero empezar a hacerlos de forma periódica. Así que un abrazo a todos y a seguir dando guerra.